Abran sus Biblias en Ruth. Vamos a leer el capítulo 1 y hoy usaremos lo que sería el texto emblema o el texto o la idea central del libro de Ruth. Vamos a leer lo que son los versículos 16 y 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre tú y yo. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos acompañe en esta mañana. Padre bendito, Dios bueno, Dios santo, tantas gracias te damos porque va a ser el segundo libro que como congregación nueva vamos a desarrollar. Es un libro impresionante, son 4 capítulos, pero que nos habla de la historia de la redención de una forma impresionante. Gracias, Señor, porque por medio de este libro vamos a poder ver el cumplimiento de Génesis 3:15, de esa promesa que se fue desarrollando. Pero más que nada, Señor, gracias, porque nos vas a mostrar claramente que tu plan siempre incluyeron a los gentiles, a los que estaban ajenos al pacto. Padre, te ruego que a pesar de mí puedas edificar a tu congregación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Existe un refrán que expresa la idea que lo verdaderamente valioso no siempre se presenta como algo grande o llamativo. El refrán dice: las mejores cosas vienen en frascos pequeños. Y creo yo, hermanos, que este refrán se confirma en el libro de Ruth. Un libro extremadamente corto, de apenas 4 capítulos, pero que contienen una riqueza espiritual enorme, tan profundo, que yo diría que es de suma importancia para la vida cristiana. Como decía Goethe, Ruth es la obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. O sea, se puede decir que este libro es breve en extensión, pero inmenso en contenido espiritual. Aquí se nos va a hablar de Ruth. Ciertamente Ruth, una mujer moabita, que a pesar de la pérdida, a pesar del dolor y de la incertidumbre, permanece fiel a su suegra Noemí. También se nos va a mostrar a Noemí, una mujer que se podría decir que es una Job moderna porque pasó por miles de aflicciones y que su fe estaba debilitada, y por sobre todas las cosas con una amargura marcada que nos va a enseñar profundas lecciones acerca de la providencia de Dios. Y finalmente se nos va a introducir a Boaz, un hombre piadoso, un hombre que actúa según el relato como un redentor, cumpliendo el papel que Dios había dispuesto desde antes. Pero hermanos, yo quiero ser bien claro con todos ustedes desde el inicio. El verdadero protagonista de este libro, como de toda la Biblia, es Dios. Aquí el protagonista no es Ruth, no es Boaz, no es Noemí, sino es Dios. Porque a lo largo de esta serie vamos a poder ver juntos cómo Dios dirige los pasos de sus siervos, cómo es que Dios gobierna las circunstancias y cómo Dios es quien transforma situaciones, hermanos, y atiendan bien, que parecen insignificantes y cotidianas o inclusive trágicas, en piezas fundamentales de un plan redentor. Otra vez, una historia que parece insignificante, situaciones insignificantes, cosas cotidianas que parecen normales para nosotros, Dios la puede utilizar para o como pieza fundamental de un plan redentor. ¿Y saben por qué? ¿Por qué eso? Porque nada en la vida, hermanos, nada en la vida ocurre por casualidad. Nada. Si estás hoy aquí, no es por casualidad. Nada escapa de la soberanía de Dios.
Dios es soberano y eso incluye que todas las situaciones, por más pequeñas que sean, por más insignificantes que parezcan, están dentro de su control y su dominio. Es importante ver eso, hermanos. Que toda decisión, buena o mala, decisión buena o mala, y voy a hacer énfasis en la mala, porque normalmente es la que uno olvida, toda decisión buena o mala forma parte de la obra providencial de Dios. Todo. Así que, hermanos, eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Nada escapa de la mano de Dios. Toda circunstancia que nosotros estamos atravesando, toda situación, toda decisión, nada escapa de sus manos. Aún nuestras fallas. Hermanos, aún tu falla, aún mi falla, está presupuestado dentro del plan redentor de Dios. Así que, hermanos, debemos eliminar de una buena vez el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro, y poner a Dios como centro, o sea, teocentrismo, porque la historia no gira alrededor de nosotros los hombres. La historia no gira alrededor nuestro. La historia gira en torno a la fidelidad, la soberanía y la gloria de Dios. Así que, hermanos, estudiar este libro, yo diría que es de suma importancia y yo quisiera darles, para lo que anotan, al menos 3 razones del por qué. Primero, yo creo que es importante que estudiemos el libro de Ruth porque primeramente es la palabra de Dios. Y como lo enseña el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y guiarnos en toda buena obra. Segundo, yo creo que es importante porque nos muestra de manera clara la fidelidad y la soberanía de Dios y cómo Él va obrando en medio de las dificultades, aun cuando no comprendemos lo que Él está haciendo. Y tercero, y diría más importante, porque nos da mayor luz en cuanto a la historia de la redención. Piensen esto, hermanos. Quiero que piensen, porque la idea es que ustedes no vean más nada en forma insignificante. A través de una familia sencilla que estaba marcada de tragedia y dolor, una historia que probablemente para todos nosotros es significante, es insignificante. Dios prepara el linaje del rey David, del cual en la carne vendría el Cristo. Fíjense eso, hermanos. Todas estas razones que acabamos de dar son indicativos que el libro de Ruth no es solo una simple historia bonita de amor. Siempre nos han dicho, es una buena historia de amor. Es cierto, es una historia de amor, pero no es una simple historia bonita de amor, sino una pieza clave. Mírenlo así a partir de ahora. El libro de Ruth es una pieza clave dentro del gran plan de redención que culmina con la venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estoy tan agradecido al Señor por su palabra y por la gracia que de concedernos una nueva serie que hemos titulado Ruth, Providencia, Fe y Redención. Y lo hicimos así porque en este libro vemos 3 verdades centrales de la vida del cristianismo. Vemos primero la providencia de Dios, que reitero, una y otra vez hablaremos de eso, Dios guiando cada detalle, aún en medio del dolor y la incertidumbre. En medio de tu dolor, en medio de mi dolor, en medio de la prueba, Dios está guiando tus pasos. Quizás no lo entiendas, pero Dios está ahí. Segundo, lo llamamos fe, porque vamos a ver a hombres y mujeres sencillos, esa es la palabra, sencillos, en medio de sus luchas, aprendiendo a confiar en el Señor. Y en tercer lugar, la redención, porque a través de esta historia Dios preparó el camino para la venida de Cristo nuestro Redentor. Así que, aunque parezca una historia simple, en realidad es el plan eterno de Dios. Y gracias a esa obra soberana, hoy nosotros tenemos vida, perdón y restauración. O sea, este es un libro, hermanos, que conecta la historia. Amén. Hermanos, no miren como una simple historia de amor. Es una historia de redención por el cual el Señor cumple la venida del Mesías. Amén.
Entonces, el sermón de hoy vamos a dividir en dos puntos, que serían las generalidades y tu Dios, mi Dios sería el segundo punto. Tenemos que hacer las generalidades, obviamente, para poder entender mejor este libro y a partir de aquí ya poder empezar a predicarlo desde el domingo que viene en forma más fluida. Entonces vamos a empezar con un dato muy importante, la fecha y el autor del libro. Hermanos, el libro no te dice quién fue el autor, aunque según la tradición judía, el autor de este libro fue Samuel. No obstante, debo decir que la evidencia interna ni la evidencia externa son concluyentes para afirmar quién es el autor. Así que con honestidad bíblica debemos decir lo siguiente: no sabemos quién escribió a ciencia exacta el libro de Ruth. En cuanto a la fecha, si se fijan en el versículo 1, la historia sitúa en el tiempo de los jueces. O sea, el libro fue escrito mucho tiempo después porque el autor explica costumbres que ya no eran comunes. Por ejemplo, abra su Biblia en Ruth capítulo 4, versículo 7. Y vamos a situarlo. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel. Ese versículo que acabamos de leer lo que hace es mostrarte que el que escribió el libro estaba mirando estos eventos como algo del pasado. Esto ya es algo del pasado. O sea, estaba escribiendo para lectores que ya no conocían esa práctica. Atiendan bien ese dato, hermano. El que estaba escribiendo la historia hacia atrás y ponía estos datos de costumbre para que voy yo o cualquiera que lea en el futuro lo pueda entender. Entonces, al final del libro, quiero que vayan, en el versículo 22 específicamente, se nos da una genealogía que culmina en David. Dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esto lo que indica es que cuando el libro fue escrito, David ya era una figura conocida. Entonces el autor cuando escribió hacia atrás, y vamos a poner algo más, David ya era una figura conocida y era alguien significante para el pueblo. Por eso, hermanos, van a encontrar en todos los libros que la mayoría de los estudiosos concuerdan que el libro fue escrito durante el reinado de David o un poco tiempo después, o sea, entre el 1040 y el 970 antes de Cristo. Esa es la fecha del libro de Ruth. Ahora, ¿cuál es su ubicación en el canon? Porque eso puede ir variando de Biblia a Biblia. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, el libro de Ruth está incluido en la tercera sección del canon bíblico que se llama el Ketuvim, que significa escritos. O sea, lo que van a encontrar es que viene después del Salmo, de Job, Proverbios, y forma parte de lo que los judíos denominaban rollos. Cuando ustedes escuchan rollos, es Salmos, Job, Proverbios y Ruth. A eso se les llaman rollos, que eran libros que ellos leían durante las fiestas espirituales, como Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Ahora, los traductores de esa versión del Antiguo Testamento colocaron el libro de Ruth después de los jueces por ser el contexto histórico. Entonces, cuando vos ves en tu Biblia, a diferencia del judío o a diferencia de la Septuaginta, lo que vas a encontrar es que el libro de Ruth está después de jueces por el orden cronológico. Entonces se sitúa el libro de Ruth justamente para que se pueda leer a la luz del entendimiento de cuáles eran los días en los jueces y cómo eran. Ahora, por eso, hermanos, yo también le invito que para esta serie, para poder enriquecerla mejor, lean o den una pasada por los jueces, porque el contexto histórico está marcado en el tiempo o en los días de lo que gobernaban los jueces. Es importante entender eso, porque cuando uno se va al libro de jueces, entiende que era un periodo muy oscuro en la historia de Israel, porque la Biblia es tan tajante al decir que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había un rey. Entonces el comportamiento espiritual era un tiempo de desobediencia, era un tiempo de idolatría y era un tiempo de disciplina de parte de Dios. Los tiempos de los jueces eran tiempos trágicos para Israel. Ahí se presenta uno de los ciclos más comunes en cuanto al pecado.
Y es así. El pueblo se aleja del Señor. Peca. El Señor envía un juicio como una hambruna o como una sequía. El pueblo clama al Señor. El Señor levanta a un juez nuevamente. Ese juez viene y le libera hasta que muere ese juez. El pueblo se aleja del Señor, vuelve a pecar y vuelve a comenzar el ciclo de nuevo. Ese era el tiempo de los jueces, un tiempo espiritualmente difícil, políticamente inestable y donde había muchísima idolatría. En medio de ese contexto se desarrolla este libro. Una historia que parece sencilla en un contexto caótico. Imagínense. Además, el libro de Ruth nos narra que la familia de Elimelech sale de Belén, o sea, la casa de Pan, hacia Moab, una nación enemiga de Israel, nacida de pecado, del pecado de Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ese paso que nosotros vamos a ver en el contexto de lo que es pasar de Belén a Moab, tienen que entender que es un paso como pasar de la iglesia al mundo, o como pasar de estar en Dios a estar sin Dios. Porque Moab es una tierra enemiga del pueblo de Israel. El pueblo moabita se caracterizaba por la idolatría al dios Quemos. Eran idólatras y también se caracterizaron por su constante oposición al pueblo de Israel. Así que Moab, hermanos, cuando lean Moab a partir de ahora en cualquier parte de la Biblia, no lo lean como algo neutral. Era un lugar espiritualmente peligroso. Moab es peligroso. Moab es peligroso. Moab es el mundo. Pero así como Dios te trajo del mundo, y así como Dios nos trajo de nuestra Moab espiritual, es de allí donde Dios en su providencia comienza a escribir la historia de redención de Ruth. Pero eso no quita que Moab siga siendo peligroso y que Moab sea un lugar donde haya lleno de idolatría. Pero en medio de esa idolatría, el Señor escribe su historia de redención. Así que, hermanos, una vez más, el viaje de Belén a Moab y luego del regreso que vamos a ver de Moab a Belén, no es solamente un desplazamiento geográfico. No es como ir de acá de Cacupé aquí. No es un desplazamiento geográfico, sino un cuadro espiritual que refleja la historia del ser humano. Y aquí le voy a conectar. Así como Adán salió del huerto por causa del pecado, esta familia sale del lugar de la promesa hacia el lugar de aflicción. Pero así como Dios no nos abandonó a nosotros, a los hombres, después de la caída, sino que Él ha prometido una redención, también aquí vemos lo mismo. Vemos a Dios guiando el regreso a Belén. Porque eso van a ver, de vuelta a Belén. Salimos de Moab por una decisión. Salimos de Belén por una decisión. No fuimos a Moab, pero de Moab el Señor nos trae nuevamente a Belén. El Señor guía nuestro regreso. Dios te trae donde va a derramar su gracia, hermanos. Hermanos, esta es tu historia y la mía. Salimos de la comunión con Dios por el pecado. Eso fue así. Pero por pura gracia. Acordate cuando te llamó, cuando estabas en el mundo y cuando alguien vino a predicarte. Acuérdate de ese momento. Ese momento, por pura gracia, fuiste llamado a regresar. Fuiste llamado a volver. Y no fueron por tus méritos, no porque haya nada bueno en ti, sino porque Dios ha provisto un redentor. Dios proveyó un redentor. Un redentor que te trae de vuelta, que hace posible que nosotros podamos volver a Él. Y a partir de aquí hay vida y esperanza. Esperanza de estar en el cielo, en la presencia de nuestro Señor, adorándole eternamente, hermanos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Pero además en este libro también se cumple un propósito histórico clave. Este libro sirve de puente entre el caos de los jueces y la esperanza de la monarquía. Una vez más, fíjense al final del libro donde presenta la genealogía que conduce al reino de David.
Aunque parezca todo desordenado, hermanos, aunque el libro parezca desordenado, lo que Dios te está mostrando es: yo sigo avanzando con mi plan que culminará en la venida de la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Del caos a la monarquía, de la monarquía a Cristo. Este es un libro clave porque te va a mostrar el desarrollo del plan redentor. Así que Ruth te va a enseñar que Dios no abandona a su pueblo y que por más que nosotros pensemos que Dios no está obrando porque vemos todo que está mal, Dios sigue yendo hacia adelante con su plan para cumplir sus promesas. En este caso, su promesa es que estaremos en su presencia eternamente. Y por más que el mundo se caiga y por más que todo a nuestro alrededor esté mal, sepan, hermanos, que el Señor va a cumplir, porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Dios es fiel y estaremos en su presencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de un libro como el de Ruth? Hermanos, yo quiero que cuando lo leas digas que Dios lo que quiere mostrarnos, que aún en medio del pecado, del desorden, de los tiempos de los jueces, Dios sigue obrando. Aún en medio de un mundo que está en detrimento, y esto es muy actual, aún a pesar del mundo en que vivimos, aún a pesar de todo lo que se opone, Dios sigue obrando fielmente por su gracia, restaurando todo lo que se había perdido. Dios lo sigue haciendo. Y Dios cumple su promesa paso a paso. Paso a paso va cumpliendo su promesa. Podría decirse que el libro de Ruth es una guía de cómo Dios viene preparando la línea por la cual vendría la simiente prometida. Hermanos, el cumplimiento de Génesis 3:15 es Cristo. Y cómo lo fue desarrollando, el Señor te lo muestra en el Antiguo Testamento hasta su venida. Y este libro es una guía para prepararte de cómo Dios cumpliría ese plan. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el tema central del libro? O temas centrales. Otra vez, una y otra vez vamos a hablar de lo mismo, porque todo converge en esto: la gracia soberana de Dios en tiempos oscuros. Otra vez, hermano, quiero que entiendas y compares con tu vida. Si está pasando un mal momento, un momento oscuro, cuando vos lees el libro de Ruth, tenés que saber qué sucede en los días de los jueces. Una época de gran decadencia espiritual, donde el pueblo se rendía a la idolatría. Sin embargo, Dios no dejó de mostrar gracia a su pueblo, ni de cumplir su plan. El punto, hermano, es que cuando viene la prueba, como vamos a ver el domingo que viene, uno tiene que permanecer y entender el juicio de Dios y hacia dónde quiere llevarte, y no tomar determinaciones precipitadas. Dios no deja de mostrar gracia al pueblo y mucho menos deja de cumplir su plan. La segunda idea central que podemos ver es que la providencia de Dios está en lo cotidiano. Quizás Dios no esté actuando con milagros visibles, sino a través de decisiones simples. Por ejemplo, aquí vamos a ver que alguien se va a espigar, uno que muestra bondad y otro que obedece la ley. El punto es que Dios te muestra con esto: nada es por casualidad. Nada. Nada es por casualidad. Nada de lo que ocurre es por casualidad. Absolutamente nada. Dios gobierna aún los detalles más pequeños. Algo que parece insignificante para vos y para mí. Pero Dios gobierna cada punto. En tercer lugar, creo yo que una de las ideas centrales es la inclusión del gentil por pura gracia. Ruth, como dije, era una moabita. Ella no tenía derecho al pacto. No era parte del pueblo, pero por la fe. Pero por la fe vino a refugiarse bajo la ala del Señor. La salvación, hermanos, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. No por raza, no por méritos, no por ser de un linaje específico, sino por fe. Aquel que cree será salvo, y Dios recibe a todo aquel que viene a él en fe.
En cuarto lugar, la idea central es el Redentor o Goel. El Redentor, Goel, como medio de restauración. Vamos a ver en este libro que vos actúa como Redentor. O sea, él rescata la herencia y da descendencia a la familia de Elimelech. Pero este Redentor temporal apunta al Redentor eterno. Así lo deben mirar. El Redentor temporal apunta al Redentor eterno. La quinta idea que vamos a ver a través de esto, el cumplimiento de Génesis 3:15. Una vez más, genealogía final es un detalle no menor, porque de esta historia finalmente viene David, y de David en la carne viene Cristo. Sexto, la fidelidad como fruto de la fe verdadera. Lo que vamos a ver aquí es que Ruth permanece fiel. Vamos a ver que Boaz actúa con integridad, y vamos a ver finalmente que Noemí vuelve al Señor. Cada uno desde su lugar responde con obediencia a Dios. Y esto nos va a enseñar que la fe que salva finalmente no es una confesión simplemente de labios, sino una fe viva, una fe que se expresa, una fe que tiene evidencias, que se ve la obediencia, que se ve el amor, que se ve la perseverancia. Se ve. Son cosas que no se pueden ocultar, ni tampoco son cosas que se pueden generar, como decirlo así, en un laboratorio, sino que son cosas evidentes. Como nos recuerda, por ejemplo, Santiago, la fe verdadera siempre, siempre produce obras. Si hay fe verdadera, hay una. Así que una vez más, esta no es una historia de una familia restaurada, simplemente. Esta es la historia de un Dios fiel, que obra por su providencia, que salva por gracia, que redime a lo que está perdido y cumple su promesa al enviar al Salvador del pueblo. Esa es la historia de Ruth. Por eso, hermanos, a mí me encantaría que podamos terminar esta serie y comprendamos el enfoque redentor de este libro. Ese es mi mayor desafío, mostrarles el enfoque redentor. Por ejemplo, que cuando se te presente a vos un pariente redentor, entiendas que es una figura que apunta al verdadero redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Tomen en cuenta estos datos a partir de ahora. Ruth era pobre, Ruth era viuda, Ruth era extranjera, Ruth no tenía derechos, y sin embargo lo que van a ver es que vos la protege, la bendice cuando ella llega a espigar. De la misma manera que vos hizo con Ruth, Cristo nos recibe con gracia abundante. Es la misma cosa, porque Cristo nos protege, Él nos da más de lo que merecemos, y no por obligación, sino por amor. Entonces, cuando Ruth le pide a vos, en Ruth capítulo 3, versículo 10 al 11, que actúe como redentor, actúa como mi redentor, vos responde con un corazón dispuesto, mostrando que su rescate no es forzado, sino voluntario. Así también, Cristo vino en forma voluntariamente. Él vino en forma voluntaria. ¿Y saben por qué? Porque te amó. El Señor vino en forma voluntaria porque te amó y quiso redimirte plenamente. Luego dice la historia que vos paga el precio legal y restaura la herencia y asegura la continuidad de la familia. Y esos hechos que pueden encontrar en Ruth capítulo 4, versículos 9 al 10, están anticipando de cómo Cristo en el futuro pagaría el precio con su sangre para redimirnos y darnos una herencia eterna. Así que vos no solo rescata, vos también da una identidad y da esperanza. Porque Ruth a partir de ahí dejó de ser extranjera y sin derechos y se convierte en la esposa, madre y antepasado del rey David. ¿Se imaginan eso? Una extranjera moabita, antepasado del rey David. Ahora el punto, hermanos, que en Cristo
nosotros también somos hechos hijos de Dios, restaurados plenamente y con una esperanza eterna. Por lo tanto, vos es un tipo, una sombra de lo que señalaría el antitipo que es Cristo. Cuando le ven a vos redimiendo, tienen que mirar al perfecto vos que va a venir después a redimir en forma perfecta. Entonces, todo lo que vos anticipa, gracia, rescate, restauración y herencia, se cumple perfectamente en Cristo. Es un tipo, es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer en el futuro. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar y cuál es la expectativa que la iglesia tiene que tener en un libro como este? Hermanos, así como vos restauró a Ruth y a la familia de Noemí, Cristo lo que hace es rescatarnos de nuestra pobreza espiritual y lo que da es darnos una identidad en Cristo Jesús y nos asegura una herencia. Por lo tanto, si esto es verdad, somos un pueblo redimido y un pueblo que está llamado a confiar plenamente en Dios. Si lo que estaba roto se restauró, a partir de ahora debemos reflejar su gracia. Esta comunidad, al leer un libro como este, debe entender que debe reflejar la gracia del Señor. Nosotros creemos que Cristo es la simiente de Génesis 3:15 y creemos que es el cumplimiento perfecto de todo lo que se venía profetizando en el Antiguo Testamento. Y a partir de que Él vino, caminó, cumplió la ley, murió en la cruz y resucitó al tercer día, eres nuestra esperanza y plena seguridad. Hermanos, yo les ruego que vayan leyendo este libro, pero léanlo con los ojos de la fe, no como una simple historia de amor, sino como realmente lo es. Una redención para un pueblo y un redentor que vino después en forma perfecta. ¿Ven? Vamos de nuevo a Ruth 1, 16 al 17. Llegamos a la parte central de lo que sería la prédica de hoy. Dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será para mí un pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Llegado ya a este punto, hermanos, la historia comienza con una familia que sale de Belén. Hubo una hambruna, esa hambruna le llevó a tomar una decisión. Salen de Belén, van rumbo a Moab, buscando mejor porvenir quizás, donde querían encontrar vida, pero finalmente encontraron muerte. Al poco tiempo de llegar a Moab, Elimelech muere. Un tiempo después sus hijos se casan con dos mujeres que son Orfa y Ruth, y ellos dos también mueren. Y a partir de ahí tenemos a una Noemí que se quedó sin marido y sin dos hijos. Se quedó prácticamente sin nada porque era una mujer viuda extranjera en el medio de un pueblo lejano. Y fue allí donde ella oyó, dice la escritura, que en la casa de Belén volvió a haber pan. Entonces emprendieron un viaje de vuelta a casa. Pero en ese tiempo, ella hizo todo lo posible para desalentar que estas dos mujeres vinieran con ella. Orfa le da un beso y se despide, pero Ruth permanece con ella y le dice estas palabras. Y luego de analizar estas palabras que ven aquí, lo que debemos decir es que Ruth deja un ejemplo extraordinario de fe, un ejemplo enorme de obediencia y perseverancia, porque era un momento, hermanos, de dolor y de desaliento. No era cualquier momento, porque cuando Noemí vuelve a Belén, ella cambia su nombre a Mara, de amargura. Y ella sugiere con eso, yo ya no tengo más esperanza. Yo estoy desesperanzada, no hay nada que yo pueda hacer.
Pero sin embargo, lo que van a ver aquí es una mujer que toma una decisión radical. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahora, cuando suena eso, parece como algo demasiado honorable. Pero sin embargo, si uno analiza bien el contexto histórico, lo que ella le estaba diciendo representaba mucho más de decir agarro la nacionalidad argentina o agarro la nacionalidad colombiana o agarro la nacionalidad paraguaya. Lo que ella le estaba diciendo con esto es yo abandono todo lo que me han enseñado de mi niñez. Yo abandono a todo Dios ajeno que no sea tu Dios. Yo abandono toda mi tradición, todas mis reglas, todo lo que me enseñaron por seguir a ti y a tu Dios. Entonces lo que ven aquí es una renuncia real de fe, una entrega total, una entrega total. Ella está entregando su vida en forma profunda, hermanos. Si está diciendo, voy a dejarlo todo por seguirte y decirle, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, lo que esa mujer estaba renunciando es a la idolatría. Ella abandona todo lo familiar. Ella renuncia a los ídolos y se entrega de lleno al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta que la salvación siempre fue por fe? ¿Se dan cuenta que es un paso de fe lo que hace? Ella se entregó plenamente al Dios de Israel. Y esa entrega profunda, de ella podemos sacar varias cosas. La primera, Dios siempre que te llama, hermanos. Dios siempre que llama a alguien. Dios siempre que da vida a alguien, lo llama a acercarse a Él y alejarse y abandonar los ídolos. No hay punto medio. Si has nacido de nuevo, fuiste llamado a abandonar todo lo que te aleja del Señor. Y cada uno sabrá cuál es la piedra de su zapato que debe abandonar. Pero lo primero es Dios te llama a abandonar lo que te aleja de Él y a confiar plenamente en su gracia. Lo segundo que vas a sacar de una declaración como esta es que la fe es activa. La fe es activa y es perseverante. Imagínense lo que vamos a leer, lo que vamos a desarrollar con mayor precisión capítulos más adelante. A pesar de que Noemí, con toda su amargura y con todo lo que buscó desanimarle, mira, yo ya soy una mujer vieja, no voy a poder tener hijo, y si aún tuviera hijo, vas a esperar para volver a casarte, yo no tengo nada que ofrecerte, ya no hay nada para vos. Nosotros vamos a ver que esta mujer, por la fe, no se dejó vencer por la tristeza. Eso es lo que van a ver. Esta mujer no se dejó vencer por la tristeza, por la incertidumbre, ni por la amargura de nadie, sino que siguió adelante confiando en Dios. Tercero, lo que más vamos a ver en estas palabras es arrepentimiento y renuncia. Esto no fue solo un acto cultural, reitero, sino un cambio de corazón. Un giro hacia el Dios verdadero. Hermanos, este es un ejemplo para nosotros hoy. Hay veces que la vida puede parecerte oscura. Ciertamente. Hay veces que puede estar desalentado. Y quizás más de una vez fuiste Noemí. Sin esperanza, amargados, desalentando. Pero el punto es que nosotros estamos llamados a ser Ruth. Estamos llamados a responder con fe, a perseverar y a decir con decisión, tu Dios es mi Dios. Confiando plenamente que Cristo es nuestro Redentor. Hermanos, el Señor te rescató de tu pobreza espiritual. Él te dio una identidad y te aseguró una herencia eterna.
La iglesia tiene que reflejar eso. ¿Cómo? Siendo una comunidad que persevera en la fe, que continúa o que sigue a Cristo a pesar de que el camino es incierto. Y aunque parezca que todo es cuesta arriba, o sea, que tenemos que subir grandes montañas y parece que todo está en contra nuestra y parece que nos sale y cada vez que vamos a hacer siempre hay un problema, aún así hay que perseverar y seguir y confiar plenamente en su gracia, sabiendo, hermanos, que Él cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Dios cumple sus promesas. Porque hay algo clave que vamos a ver aquí. Por eso nadie está perdido hasta que pierde la vida. Dios restaura lo perdido. Dios restaura lo perdido. Dios puede cambiar absolutamente todo. Así que, hermanos, esta es una prédica introductoria nada más. A partir del próximo domingo vamos a entrar en lo que es verdaderamente el libro y cómo el Señor nos va a hablar por medio de él. Pero les ruego una vez más, lean el libro de Jueces, lean obviamente el libro de Ruth, que son 4 capítulos, pero léanlo con el ojo redentor, no como una historia de amor o como una simple historia del Antiguo Testamento. Este libro va a traernos claridad en cuanto al plan redentor del Señor. Y este libro va a mostrarte también que el Señor maneja aún las pequeñas decisiones. Así que, hermano, una vez más quiero darte esperanza. Si por alguna razón estás pasando un mal momento o estás en medio de una prueba o hay alguna circunstancia que te está quejando y parece como que el Señor no te escucha o parece como si fuera que no avanzas o parece que todo está saliendo mal y que no va a ocurrir nada bueno, te insto a perseverar en Belén y no ir a Moab. Y si hay alguien aquí que no conoce aún al Señor Jesucristo, ciertamente cuando Adán pecó, todos hemos perdido la posibilidad de estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. Por ende, todos los seres humanos, en todos lados, merecen morir bajo la ira santa del Señor. Punto es que el Señor ha enviado a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que camine entre nosotros, que cumpla la ley en forma perfecta. Cumplir lo que vos y yo no podemos hacer, a fin de subir a un madero, ser crucificado y derramar su sangre para que nosotros podamos ser libres. Hermanos, eso posibilita que podamos volver de Moab a Belén, que podamos volver de la tierra del peligro y la tierra de la idolatría y la tierra de la perdición, volver nuevamente a la tierra del pan. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hermanos, Él no rechaza a nadie. Aquel que viene al Señor Jesucristo será salvo. Solo debe arrepentirse y creer. Creer que Él puede cambiar tu vida. ¿Ven? Vamos ahora.